Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Solsticio de invierno, unos lo llaman Navidad, otros Nochebuena, otros fin de año del calendario gregoriano, congregaciones de familias, cenas de empresa, pero ¿qué me diríais si resulta que hay un hombre que ha vivido durante toda su vida todo esto con lo que serían avistamientos de ovnis siempre en el mismo lugar y siempre en Navidad? Bueno, pues hoy vamos a hablar del caso de Olaf Davey, un jardinero británico que desde luego pues nunca olvidará todo lo que está referido al tema de la Nochebuena, porque ha tenido 3 incidentes de ovnis que desde luego marcaron su vida. Así que, bueno, pues todo esto, y sabiendo que no había estrenado Steven Spielberg la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, aquí se tradujo como Encuentros en la tercera fase, ya sabéis cómo se las gastan los traductores de películas de España, ¿no? Bueno, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir a finales de la década del año 50, de 1950 del siglo XX, y vamos a ir directamente hasta principios de los 70. Bien, vamos a ver la curiosa historia de Olaf Davey y de los ovnis de Norfolk en Inglaterra, un lugar en donde, por cierto, también aparecen círculos de las cosechas. Bien, esta curiosa historia apareció en la edición de abril del año 1971 de la revista que acompaña a Flying Saucer Review Case Histories. Creo que lo he dicho más o menos bien en mi inglés del barrio del Pilar, ¿no? Y bueno, pues está contado por todo esto por el periodista Peter Johnson, miembro de la Asociación Británica de Investigación de OVNIs. Muy bien, vamos a ver año 1957, el primer incidente que tuvo Olaf Davey, y bueno, pues resulta que él y su amigo volvían a casa en bicicleta después de estar con unos amigos. Todo iba perfectamente, un viaje de 9 millas, es decir, de 14,5 kilómetros. Ellos tenían que ir al pueblo de Shotsham, tenían que pasar por allí, 5 millas al sureste de Norwich, es decir, 8 kilómetros. Todo iba perfectamente, y resulta que en el trayecto, habiendo pasado ya por Shotsham, pues empezaron a notar algo extraño en el ambiente. Era diferente, ellos notaban pues raro todo lo que había alrededor, y de hecho sintieron que algo venía hacia ellos. Era pues como un objeto largo, como un dirigible de estos de promoción, pero no tan grande. Era algo que estaba flotando en el cielo. Podía haber sido cualquier tipo de aviación del ejército británico, pero no. Estaba cayendo, y de hecho estaba yendo en dirección hacia ellos. Su descripción desde luego fue increíble, y fue la siguiente: venía hacia nosotros una cosa larga como un dirigible, no tan grande, había varias luces en él, y sin importar cómo se colocasen, pues siempre estaban girando. Era una noche oscura y se acercó tantísimo a nosotros, que llegó un momento en el que tuvimos tantísimo miedo que nos tiramos de nuestra bicicleta hacia la zanja de la carretera, mirando a ver qué iba a pasar, si se caía sobre nosotros o no. La luz de fondo que había en torno a aquel objeto era roja, la siguiente era verde, y luego había una luz azul de un color absolutamente horrible.
y de hecho deslumbraba demasiado nuestra vista si te quedabas mirándola y no podíamos mirarla de frente, esa luz azul. Luego venía una blanca y no sabíamos qué hacer. Bueno, pasó por delante de nosotros, estábamos acurrucados el uno con el otro y bueno, sí que sabemos que no estaba por encima, sino que pasó por delante. Medía pues como 3 veces la altura de una casita de campo inglesa. Y bueno, eso fue lo que nos pasó. El problema es que no quedó el tema ahí. Y es que el señor Olaf Davey ya tenía 62 años cuando le contó al investigador, el señor Johnson, el mencionado señor Johnson de esta revista, sobre una experiencia con ovnis que había tenido el día 24 de diciembre del año 1970. Una Nochebuena absolutamente increíble. Y es que bueno, pues habiéndose levantado temprano para salir de su casa en Tunstead para andar en bicicleta 2 millas, es decir, unos 3,21 kilómetros, hasta la estación de Grossham para tomar un tren a Norwich, que era su lugar de trabajo, pues resulta que a medio camino de la estación, pues el señor Olaf Davis notó otra vez algo inusual en el cielo. Esto lo hemos visto en la ufología en muchísimas ocasiones al respecto de un seguimiento de una persona en un lugar, que en este caso es el mismo, pero en diferentes etapas de su vida. ¿Por qué a él? Y de hecho, ¿por qué a diferentes edades? Siempre esa pregunta dentro del estudio de los objetos voladores no identificados. Y bueno, pues este hombre otra vez tuvo la misma sensación de que algo o alguien, esa escopastesia, le estaba mirando, además desde el cielo, y además caía también, y además sobre él otra vez. Y bueno, el caso es que algo inusual, algo viene, algo se me va a caer encima, y bueno, pues efectivamente, ahí estaba, a medio camino de la estación, este hombre nota algo raro, va en bicicleta, y entonces, pues, las declaraciones fueron tremendas. Dijo, pues me atrajo una luz brillante del cielo, me bajé de la bicicleta y empecé a pensar, algo viene hacia la Tierra. Un meteorito, un avión estrellado, algo, y además sé perfectamente que esto no es algo del ejército o algo de una avioneta o algo, porque es extraordinaria pues la luz que viene. Y además este hombre se quedó mirándolo diciendo, además es que se me está haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y viene hacia mí otra vez, de repente. Y así es, apareció entre las nubes, así fue. Y de pronto ocurrió un efecto sorpresa que siempre ocurre dentro del fenómeno ovni. De pronto la luz se atenuó, se fue haciendo más y más flojita, y entonces, aún así, Olaf Davey pues se quedó ahí mirándolo, diciendo, aunque esto se esté apagando, esto viene hacia aquí, esto me va a dar. Y entonces comenzó a observar que aquello se estaba cayendo, y entonces empezó a decir, tengo miedo, tengo muchísimo miedo, porque voy a morir ahora mismo. Y de hecho, pues se asustó tanto que empezó a correr un poquito y se agarró a un árbol, pues temiendo por su vida directamente, asustadísimo, totalmente tenso, y solamente estaba esperando el golpazo que aquello le iba a dar sí o sí.
sin ninguna duda había hecho el cálculo y sabía perfectamente que aquello pues venía directamente otra vez hacia él. El señor Davy empezó a mirar y dijo, bueno, aquel objeto empezó a descender, luego se detuvo y por un minuto pues me tranquilicé junto al árbol. Esto lo hemos visto, interacción de un objeto volador no identificado con el objeto de experimentación, una inducción al respecto de una tranquilidad que no debería de tener porque estaba de los nervios anteriormente, pero que es directamente parte de un experimento a una persona que ya ha tenido un primer contacto. Y entonces él dijo que bueno, pues ya no estaba asustado, aunque hacía nada sí que lo estaba, y entonces le permitió aquello, pues observar cómo el objeto se había quedado a muy poquitos metros de la superficie. No le había dado de milagro, pero desde luego estaba ahí. ¿Le podía haber abducido? Nunca lo supo, pero sí que lo vio. Dijo, era redondo, como un plato. Parecía tan ancho como el camino, y era aproximadamente el doble de alto de las casas inglesas de campo que yo pues suelo ver siempre en mis caminos por con la bicicleta y bueno, pues por la vida que tengo de jardinero. Y llegó un momento en el que el señor Davy observó a aquel platillo moverse y empezar a flotar con diferentes movimientos. Y él se quedó observándolo de manera increíble, diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Desde luego mirar, esto es una auténtica maravilla, pero ¿qué me va a pasar? ¿Y por qué otra vez? Y entonces, de pronto, un sonido, un ruido, como el canto de una máquina dínamo, es decir, una máquina de conducción electromagnética que se activaba y luego se detenía y luego se activaba y luego se detenía otra vez. Era como un motor que se encendía y se apagaba y de pronto, luego después, un latido como de corazón, pero que venía del propio objeto. Y él, mirándolo, sin saber qué hacer, paralizado. Se tenía que haber marchado. Se tenía que haber largado de allí, pero no. Se quedó ahí, estaba con una parálisis idéntica, por cierto, a la que observamos en el tema de los encuentros del cuarto tipo. Ahí estaba. Y explicó. Lo extraño de todo es que había una sensación muy extraña en el descenso y en lo que me estaba ocurriendo. Era como si estuviera en un campo magnético. Y esto lo he visto yo más veces, en más casos, en donde hay personas que observan y tienen un avistamiento del segundo tipo y tienen como un regusto, un sabor metálico dentro de lo que es su boca. Y a él le estuvo pasando, y él estaba como en un campo magnético. Y empezó a decir que si él se hubiese quedado ahí, o ese objeto se hubiese quedado ahí, sin ninguna duda, el magnetismo que estaba teniendo en todo lo que era su cuerpo le habría matado. Esas fueron sus declaraciones fortísimas. Y entonces él comenzó a sentir que la fuerza que tenía empezó a debilitarse, empezó a sentirse más flojo, y pues quería en ese momento huir, pero no se sentía como con la fuerza como para ir a las autoridades, a algún periódico. No se podía prácticamente ni mover y no sabía qué hacer. El ovni de pronto comenzó a
a tener, porque él lo veía, se quería mover, no podía, y empezó a tener un color fluorescente impresionante. Era algo como un color cemento apagado al principio, pero luego se hacía fluorescente y luego cambiaba de color otra vez. Era como una secuencia de encendido y apagado para volver para lo que sería el cielo. Así lo entendió él, pero no se podía mover. Lo único que podía hacer era mirarlo y sentir que cada vez, cada segundo, cada vez era más débil y no podía ni moverse. Llegó un momento en el que el objeto, él estaba mirándolo, solo quería que se fuese o solo quería tener la fuerza de irse él, pues empezó aquel objeto redondo a moverse un poco hacia abajo, a ladearse, empezó a caer de un lado y de pronto, a una velocidad absolutamente imposible de imaginar, se fue para arriba. Y ya lo perdió de vista y este señor pues fue recuperando un poco lo que era, bueno, pues la fuerza que había perdido, la compostura que había perdido, y de hecho pues hubo un conocido suyo del cual no se saben sus credenciales, sus datos, su nombre. Quiso mantener su intimidad por miedo a la burla que siempre acompaña al fenómeno ovni, que efectivamente dio fe que al respecto de que él también vio la luz cuando salió disparada desde el lugar en donde el señor Olaf Davey pues lo había visto flotar antes de que se dirigiera al cielo, y luego este segundo testigo pues efectivamente lo vio en dirección hacia la costa. Segundo incidente realmente impresionante, pero no todo había terminado aquí. Hubo un tercer suceso, y es que resulta que entre Shorsham y Wroxham hubo un tercer avistamiento situado en Quirby Bedom. Y es que el señor Olaf Davey estaba buscando comida silvestre en un campo, todo iba perfectamente bien, cuando de repente pues se dio cuenta de que las vacas a su alrededor, que estaban en el pasto, empezaron a actuar de manera extraña, y esto lo hemos visto en las mutilaciones de ganado de Argentina, y comenzaron a delirar. Es decir, comenzaron a tener comportamientos delirantes, que es lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a los perros que están cerca de un suceso, de un incidente relacionado con un objeto volador no identificado que está cerca de la superficie. Les pasó lo mismo a las vacas que estaban junto a él mientras que él estaba recogiendo comida silvestre. Poco menos que cambiaron su comportamiento de una manera poco menos que instantánea. Y entonces él se quedó mirándolas, y aquellas vacas pues estaban pues totalmente enarborecidas por lo que estaba pasando. ¿Pero qué estaba pasando? Efectivamente, Olaf Davey empezó a pensar ¿qué diablos ocurre? Y de pronto observó una forma, sin luz esta vez. Pero esto me suena, le sonaba. Era exactamente el mismo objeto que había observado en el segundo suceso, esta vez sin luz. Era lo mismo que había visto en Wroxham,
en el segundo incidente. Eso sí, le ocurrió algo que no se esperaba. Y es que, bueno, pues el señor Davy pues afirmó que tenía un alfiler clavado en sus ropajes y que estaba seguro de que ese alfiler estaba siendo como arrancado de su ropa. Y además, de hecho, sintió como si algo le estuviese tirando hacia el suelo, mientras que había algo, un efecto imán, que le estaba tirando contra el suelo. Una sensación horrible, otra vez con ese debilitamiento tremendo y brutal, pero ya en un campo de lo que sería magnético, mucho más fuerte y profundo. Claro, él tuvo una sensación horrible, otra vez, de todo lo que eran los músculos, su sistema nervioso y su cuerpo, pero ya en este caso, más allá de la parálisis, es que estaba siendo controlado por aquel objeto volador no identificado que estaba tirando ya de él y que de hecho le estaba tirando al suelo. Claro, este hombre se quedó mirándolo, otra vez es el mismo, otra vez a mí, pero no entiendo por qué a mí. Y entonces, claro, él nunca jamás había pensado ni en extraterrestres, ni en ovnis, y ni nada de nada, ni quería saber nada, pero de pronto algo ocurrió adicionalmente, y esto lo hemos visto más veces en la ufología, y es que, pues de pronto escuchó un ruido, y supo completamente, supo que no era un avión, no. Había como una ligera neblina, que no era por supuesto ni gases de pantanos, ni gases sulfurosos que opinan las personas que no entienden el fenómeno ovni, que empezó a rodear todo el ambiente y pudo escuchar el sonido de cómo se iba acercando esa especie de nube, esa neblina que le fue rodeando completamente, y también comenzó a rodear todos y cada uno de los animales que estaban pues en las cercanías, sobre todo a las vacas. Miró para arriba y efectivamente ahí estaba el objeto, esa forma redondeada, y en este caso ya sí que estaba sobre él. Y lo estaba viendo perfectamente. Nunca supo si fue secuestrado, si fue abducido, pero sí que supo que fue una sensación similar a lo que le pasó la semana anterior, porque este tercer incidente pasó solamente una semana después del segundo. Y la sensación que tuvo de debilidad fue muchísimo más fuerte que lo que le había pasado la segunda vez en ese segundo avistamiento ovni que tuvo en su vida. En esta tercera ocasión, pues, era el mismo objeto que la segunda vez, pero la sensación de debilidad fue multiplicándose sin parar y sin parar. El objeto ya no lo tenía delante, o ya no lo tenía justo para irse para arriba, lo tenía arriba, y estaba de hecho influenciando, pues prácticamente enloqueciendo a aquellas reses que estaban al lado de él, a aquellas pues criaturas, a aquello que había ahí, aquel ganado bovino, pues estaba completamente enloquecido y rodeado, al igual que él, de esa neblina
que desde luego él relacionó con aquel objeto volador no identificado que tenía sobre él un poquito más alto de lo que serían las casas, pero que tenía encima. Era realmente increíble y él pensó que la cosa iba tras los animales, así es como lo llamó él, la cosa, pero no era algo relacionado con las vacas, no, ya era la tercera vez que le ocurría y siempre en Navidad. Él observó para arriba, observó esa forma redonda y bueno, pues la sensación de debilidad pues se quedó incluso cuando ya observó que ese objeto volador no identificado, ese ovni, volvió a hacer bueno, pues la estrategia de moverse un poquito y marcharse, pero la sensación de debilidad le duró le duró más días en este caso, no solamente en ese momento, sino que estuvo pues mal durante pues más horas y más días. Eso fue lo que le ocurrió al bueno de Olaf Davey, que desde luego pues no sé si tendrá mucho que celebrar en este caso su familia, pero que desde luego pues es un caso rarísimo relacionado con las Navidades y que bueno, pues que yo pues lo quería hacer básicamente porque no hay muchos incidentes ovni relacionados con el mismo lugar, con la misma persona, en la misma fecha, que tenga pues esos animales enloquecidos, esa niebla, dos objetos, en este caso hay uno que repite la escena, ese campo magnético que le está afectando, otra vez las luces que no paran de girar, y lo hemos visto muchísimas veces en la ufología, esa parálisis tremenda, igual que ocurre en los encuentros en donde hay seres extraterrestres dentro de los cuartos de los seres humanos directamente. Él no ha mencionado el tema de una pérdida de horas dentro de su vida, pero sí que desde luego pues pudo relacionar todo esto con cuando estuvo pues ese objeto encima de él. Ese momento de los sonidos y de los latidos también lo he visto dentro de la ufología, ese campo magnético que realmente le está pues rodeando, que es realmente espectacular ese momento, y le ocurre dos veces dentro de lo que es pues dos vivencias, en la segunda y en la tercera, y bueno, pues un primer objeto que parece que se está cayendo y que bueno, pues que lo tiene pues muy cerca, y bueno, pues siempre observando una cantidad de detalles que es desde luego pues impresionante, y que llegó a exponerlo a nivel público y que salió en una revista dedicada al estudio serio de todo lo que es el fenómeno ovni. Realmente increíble este caso, y bueno, pues muy interesante ese momento de agarrarse al árbol diciendo se me va a caer un ovni encima, no me lo puedo creer, ¿no? O bueno, pues cuando iba con su amigo, de tirarse a la carretera, pues al andén, básicamente pensando que se les iba a caer pues un objeto extraterrestre encima, ¿no? Desde luego pues tuvo que ser absolutamente espectacular esa escena, y yo bueno pues me quedo con que bueno, al menos la debilidad que tuvo, que también la he visto dentro de la ufología después de un encuentro del segundo tipo, de ver a un objeto volador no identificado que está pues muy cerca de la superficie. Bueno, pues este señor se fue poniendo mejor afortunadamente, y bueno pues ya pues se puso bien ya después de ese tercer avistamiento.
Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Si podéis, por favor, pues darle a suscribir dentro de mi canal, os lo agradecería muchísimo, y también a la campanita que hay al lado para recibir las notificaciones de que saco un programa. Y nada, pues espero que paséis unos felices días con las personas a las que queráis, y a las que améis, con todo mi corazón. Os lo deseo. Y nada, pues que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.